Antes de empezar con una breve descripción de las piezas, quiero darle las gracias por la invitación a Pedro Castillo Lara, a su equipo y al MUSLAB por la invitación a la charla e intercambio. Quería primero hacer un breve recorrido sobre mis comienzos en el ámbito de la música electroacústica contemporánea. Mi interés por la música contemporánea electroacústica comenzó a mediados de la década de los 80, con el retorno de la democracia en la Argentina. Esto generó la posibilidad de escuchar distintas alternativas y propuestas culturales, que muchas provenían del underground. Algo que captó mi atención fueron unos seminarios sobre el sonido que se hacían en el LIPEM. Había un ciclo semanal de música electroacústica en el Centro Cultural de Recoleta que organizaba el LIPEM, Laboratorio de Investigación y Producción Musical. El LIPEM es un organismo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que funciona en el Centro Cultural Recoleta desde hace más de 2 décadas. Durante este periodo el laboratorio estaba dirigido por el maestro Francisco Kretfeld. Este ciclo me interesó desde un comienzo y empecé a realizar mis primeras experiencias sonoras con los recursos que tenía a mano. Había muchas actividades relacionadas con este ciclo semanal y venían con frecuencia destacadas personalidades del ámbito de la cultura y de la música electrónica y acosmática. Tuve la oportunidad de conocer a Roger Reynolds y a John Chowning por aquel entonces. Recuerdo algunas experiencias realizadas con el Synclavier 2 en el laboratorio de sonido, y ya circulaba también el X7, adentrándome un poco en la síntesis del sonido, la FM, los algoritmos y demás. Paralelamente, unos años más tarde, en 1993 aproximadamente, tuve una invitación del laboratorio para producir una pieza. Es así como surgió mi primer trabajo electroacústico, cuyo nombre es Mirada Roja, homónima a un cuadro de Arnold Schoenberg, que fue editada por el sello Tarka, que era dirigido por Jorge Rapp. Paralelamente yo estaba haciendo mis estudios musicales con el maestro Daniel Montes. Él fue mi primer maestro de armonía, contrapunto, piano, y con él realicé mis primeros pasos en la composición musical, que luego se complementarían con los estudios que hice con Francisco Kretfeld. Mientras tanto comenzaba a relacionarme con distintos artistas locales y agrupaciones de compositores en donde confluían un sinnúmero de estéticas musicales. El abordaje a la composición fue más bien lento, tenía muchos intereses en diversas áreas como las artes visuales y la poesía. Ya a fines de los 90 estaba trabajando en mi estudio de grabación, donde pude acercarme con más precisión a algunas técnicas de captura del sonido y aprendí a manipular el sonido en forma análoga y digital. Por aquel entonces los procedimientos y la manipulación del audio digital estaban en sus comienzos. Como que es un ida y vuelta entre ideas. Es complejo ser compositor, no me resulta a mí fácil. No me salen las cosas así tan espontáneamente. Es como que surgen ideas y a veces uno también las puede elaborar muchos años después. O sea, capaz que un sonido a uno años más tarde puede terminar en una obra, ¿no? Es muy raro el procedimiento de cómo uno acaba una obra o como alguien, como yo termino de plasmar algo. En general, ahora estoy un poco más, el hecho de estar tan expuesto, porque cambió la época, a mí me hace bien porque en realidad es como que me obliga a estar, a, a tener un trabajo un poco más metódico. Entonces, como yo soy más volátil en un sentido eso me obliga un poco a estar más en la realidad. Y bueno, por un lado, esas dos cosas me hacen bien. En general, a veces encuentro algún material que me provoca algo en particular, ¿no? O como que me atraviesa más el sonido de algo. Y bueno, es ahí de donde yo me puedo como
a veces uno va haciendo sonidos y no le encuentra la vuelta a la pieza, pero de repente es como que aparece algo, ese sonido, esa cuestión sonora que te atraviesa y a partir de ahí donde un poco uno puede esbozar una forma. A mí me pasa así. Eh, Hay algo emocional que se conecta con ese material sonoro y donde yo siento que es más real o que es más cercano a lo que me pasa a mí. Entonces, bueno, cuando me pasa eso es como que ahí sí sigo para adelante. Y a partir de ahí un poco trato como de armar una forma, es como que a partir de ese sonido o ese gesto o ese material y ese vínculo con mi persona que logra al menos emocionarse con ese sonido, con esa situación sonora, es desde ahí que yo puedo como armar una forma y como que empiezo a trabajarlo, el sonido, todas las derivaciones que pueden surgir a partir de uno o varios materiales, ¿no? Eh, y después es como que hay algo que me tiene que cerrar, ¿no? En general como que, bueno, digo, bueno, eh, será una idea simple, puede ser una idea simple, pero bueno, me cierra la idea de la forma, ¿no? De la pieza, o como que, bueno, digo, bueno, por lo menos creo que es algo más expresivo y que tiene que ver con lo que me pasa a mí. Y a veces pasa que es lo que te había dicho antes, que esas esos sonidos o materiales pueden venir de una época muy lejana también. Por ejemplo, como en el caso de una pieza para piano que vamos a escuchar más adelante, que tal vez eran materiales que yo había elaborado y que quedaron ahí y de repente lo retomé porque me pasaba algo con eso y lo pude como encaminar, ¿no? Ajá. Eh, yo tengo un vínculo muy fuerte con las voces también, ¿no? A veces hay muchas piezas mías que tienen como alguna sonoridad mezclada con lo fonético, quizás porque tiendo a ser más visual en un punto. Necesito como ver la imagen, ¿no? Pero exploro mucho los timbres. Eh, hay hay muchas posibilidades hoy en día de trabajar el sonido, ¿no? En general, cuando hay algo que me interesa, lo proceso con distintos software. Trabajo básicamente con tres, ¿no? Eh, el Ableton Live, tiene es muy versátil y con un sonido interesante uno puede realmente hacer muchas variantes, ¿no? Del timbre, ¿no? Y es muy potente ese programa. Y bueno, en respecto al montaje, entonces yo, por ejemplo, hay algo que me interesa. Eh, Armo como un set de sonidos y después los voy plasmando en el Reaper, que es como un workstation. Entonces eh, voy probando desde esos dos lugares, para editar el sonido con otro editor, puede ser cualquier editor donde normalizo y hago todo ese tipo de cuestiones. Pero básicamente cuando hay un material que me interesa, empiezo como a elaborarlo con distintos procedimientos que pueden ser con los software actuales que hay hoy en día, ¿no? Que lo que te mencioné son muy potentes y, y bueno, y el Reaper también hay un cambio notable con respecto a los programas de edición que había hace 10 años a esta parte. Más los software de espacialización como el SPAT, creo que se llama SPAT, el que estuve viendo, tiene un nombre que se llama
Spat Gris, no sé si oíste nombrar Spat Gris, un software gratuito que creo que está hecho por la Universidad de Montreal, básicamente. Yo investigo mucho, si bien no estoy en los ámbitos académicos, soy una persona que está como permanentemente buscando, ¿no? Y bueno, hay como una serie de software nuevos que, que permiten tener como una idea bueno, el armado de 8 canales, ¿no? De piezas y la espacialización. No, yo creo que el sonido es como una especie, no sé, a mí me provoca algo muy fuerte. Cuando yo utilizo algún sonido en particular en las obras, es porque me provoca algo más emocional, el sonido en sí mismo, ¿no? El encuentro como algo, alguna especie me suena como algo más expresivo, trato de que lograr como cierta expresividad en el sonido, eh, eh, no tan el sonido como separado, sonido por sonido, sino como que el sonido sea más emocional. A mí me gustan mucho las obras de Stockhausen, viste que las primeras obras, Canto para los adolescentes y todo ese tipo de cosas que uno es un viaje. Bueno, a mí ese tipo de cosas me gustan. Yo sé lo que me gusta. Pero bueno, a veces no es tan fácil de hacer algo y poder expresarlo de esa manera, ¿no? Hay genios, un genio y realmente Stockhausen, ¿no? En ese punto. Pero bueno, es como que hay compositores que realmente te provocan cierto grado, cierta emoción en cuanto a las obras. Y bueno, el sonido para mí tiene que ver un poco con eso. Hay compositores que yo admiro mucho, ¿no? Eh, pero bueno. eh, Esa es una pregunta que, bueno, depende también un poco de la obra, ¿no? Porque, eh, o de la idea que uno tiene. Yo creo que va cambiando eso en cada pieza. Eh, no sé, yo voy trabajando para la forma, como que voy reagrupando los materiales y voy viendo qué tipo de variantes puede haber desde lo micro hasta lo macro, ¿no? Eh, Trabajo mucho en lo micro, en las microformas, primero, como hago formas pequeñas, y después veo cómo eso se puede como conectar con la forma general, ¿no? Eh, También es un proceso medio que no es fácil. Cuando uno termina y dice, bueno, esto me parece que tiene una forma más integral. Y bueno, entre esos dos campos, lo micro y lo macro, es como que hay como una especie de dialéctica, ¿no? Entre esas dos cuestiones. Pero también en lo espacial también es algo más, es como otra forma, ¿no? Es otra búsqueda del espacio. Hay muchos, por eso te digo, cada obra es como que es distinta. Son como, a mí me pasa que en cada obra es un mundo distinto. No me pasa siempre que siempre voy a hacer algo parecido, ¿no? Es como que, bueno, entro en un mundo y si entré en ese mundo voy a tratar de desarrollarlo y ver cómo lo puedo plasmar. Entonces, bueno, tal vez por eso puedo llegar a intentar hacer siempre cosas un poco diferentes. Pero bueno, Bueno, la cuestión del espacio y toda tu concepción, podemos ahondar un poquito más sobre cómo
tú percibes el espacio, cómo lo piensas. Sí. En general yo siempre trato de que una vez que yo ya tengo la pieza como armada, o sea, depende, si es electroacústica con un instrumento, hay otro proceso. Y como que, bueno, necesito ahora, ¿no? Te estoy hablando del hoy, de lo que estoy haciendo ahora. Eh, Ahora yo, bueno, escucho, trabajo con el Finale o con el Sibelius, voy escuchando, tenés la posibilidad de escuchar bastante bien hoy con el Note Performer, los sonidos, y podés un poco escuchar la forma del resultado instrumental y empezar a elaborar sonidos y vas como, voy yendo y viniendo para ver cómo puedo relacionar. Pero respecto al espacio, que es otro, una vez que ya tengo armada casi la obra, es decir, trato de agrupar en distintos estéreos algo que realmente me provoque cierta plenitud en el sentido que escucho los estéreos por separado y me gusta cómo suenan. Entonces, una vez que yo logro que los estéreos suenen por sean como independientes, a mí me da la posibilidad de, o sea, ponerle que sea una pieza para 4 canales, 2 estéreos, 4 estéreos, y yo ya tengo como que los estéreos a mí me cierran, me gustan como suenan, porque yo ya la obra ya me cerró, en el sentido de que yo la obra la tengo media armada, y bueno, ahí sí empiezo como a probar la espacialización. Es decir, cuando yo ya tengo la obra media armada y logro como independizar los estéreos, es como que ahí sí empiezo como a probar qué puede suceder en el espacio. Pero esto a mí, esto del espacio no es que sea muy reciente, estoy desde hace 4 o 5 años a esta parte, ¿no? O sea, no es tan, la experiencia que yo tengo es bastante nueva, ¿no? Con respecto a este tema, ¿no? Eh, bueno, antes era muy difícil acceder para poder uno escuchar, ¿no? En 8 canales o en distintos monitores, ¿no? O más Claro, monitores en el escenario. Eh, que en general en algunas horas yo siento como un quiebre en algún punto. Es muy raro, es decir, de repente hay una pieza para clarinete que en un momento alguien abre una puerta y como que sucede algo imaginario. Eh, y es medio como una narrativa media dramática. En un festival me la criticaron porque decían que la música en realidad no se puede como expresar de alguna forma. Pero bueno, era medio también esa crítica. Yo la verdad que mucho no le di mucha importancia porque hay muchas obras radiofónicas que son como, mm, tienen ese tipo de, de contar las cosas de una forma, ¿no? Eh, o sea que hay muchas variantes dentro de la música. Entonces, pero sí me pasa que hay como un quiebre emocional en un punto, a veces, donde como que hay un éxtasis, ¿no? Que algo pasó. Eh, yo creo que hay algo que tiene que ver con el espíritu, que a mí me pasa que es como que tengo como un... Yo hice una obra que fue la primera obra que hice, que era media dramática, que se llamaba Mirada Roja, que era homónima a un cuadro de Schoenberg. Eh, y en realidad, bueno, uno es lo que le toca hacer en este mundo, ¿no? Pero dentro de lo pequeño que uno es decir, hay un drama a nivel
de existencial, ¿viste? Es como que uno vive una especie de para qué estoy, para qué vivo, quién soy, cómo va a terminar todo este mundo, este caos en el cual uno vive. Y bueno, todos esos planteos me parece como que es el motor de lo que me lleva a hacer cosas más creativas. Porque en realidad, dejemos la música, olvidémonos de la música y todas las cuestiones, saquemos todo y dejemos la parte humana así más como una cosa, cuestión de la humanidad, ¿no? Entonces, en realidad es algo que me surge a mí primero, eh, pero no, en realidad no es una pregunta, es difícil de responder eso, no sé, es difícil. No sé, yo hago trabajos creativos y después el que los toma, que los tome y si no, yo qué sé. Entonces, no me pregunto tanto, pero sí está bueno, a veces hay como, me parece a mí que el músico acusmático un poco se aísla un poco, ¿no? Entonces, es una buena pregunta porque en realidad eh, uno compone para que lo escuchen. Entonces, es como que, bueno, eh, a veces es contradictorio porque uno está muy acostumbrado a estar muy solo siempre cuando estás trabajando. Si no puede ser que uno esté 5 meses encerrado haciendo una pieza y no tenga contacto con nadie, de repente sale y bueno, y la plasmas la obra en algún lugar. Eh, eh, pero bueno, es raro, ¿viste? Es raro. Yo creo que, bueno, a mí me interesa mucho el tema de la tecnología. Creo que lo que está, el sello de este Electra Music está muy bueno lo que están haciendo. Me gustan las plataformas poderosas donde uno puede como hacer, plasmar la música con buena calidad de audio. eh, y, y está muy interesante el tema de poder plasmar las obras, la música o las ideas en las plataformas. Me parece que realmente es muy interesante. Y a veces el guste, pero no lo indicada, o a veces es muy difícil que coincida la idea que uno tiene con lo que querés que se vea, ¿no? Pero sí la idea de las plataformas con mucha información y con un sonido poderoso. Y a mí me parece que eso en realidad es lo mejor, porque eh, el problema que, bueno, que yo siento que me pasa es que acá es muy difícil trabajar en Buenos Aires, porque no, yo, es decir, si yo quisiera hacer lo que yo quiero hacer, estaría con una sala todas las 24 horas del día probando cosas en esa situación. Entonces, cuando llega el momento del concierto, uno se adecua a las posibilidades que tiene. Siempre está buenísimo escuchar la música en vivo, ¿no? Es decir, y que haya gente y todo ese tipo de cuestiones de satisfacción que a uno le dan, poder acabar la obra en vivo y todo ese tipo de cuestiones.